Ahora, Ahora, ahora. bien. Estamos al aire. David, bienvenido. Costó un poquito, pero aquí estamos. Perdona, perdona, que no tenía actualizado esto. Es que no. Yo pensé en decirte, porque si me dijiste que no tiene ni WhatsApp, y yo dije, es capaz que David no tiene Sí, la aplicación. no lo utilizo apenas. No utilizo apenas el Bueno, móvil. nada. Gracias por estar Bueno, acá, David. Yo gracias estoy a ti. ahorita en el Caribe costarricense. Me vine a pasar unos días por acá. Es como a 5 horas, no, como a 3 horas y media de la capital. Y bueno, aquí estoy con una cervecita, aquí son las 3 de la tarde, allá son las 11 de la noche. ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa, sí. Joder, y tú en la selva ahí detrás, qué maravilla. Sí, 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 una belleza. ¿En dónde estás vos? ¿En Madrid? Madrid, sí. Ok, buenísimo. Bueno, pues ¿Me un oyes placer bien, no? tenerte acá. Te ¿Me escucho, sí, oyes te bien? escucho. ¿Vos? Vale, Sí, te oigo bien. Sí. yo cuando descubrí tu escritura, resoné muchísimo con lo que yo llamo un estilo incisivo, que de alguna manera hay unos perros por ahí, dame un momentito. Se están cabreando que estés hablando conmigo. Bueno, y, y lo que me llamó mucho la atención de tu pensamiento es, o más bien de tu escritura, es justamente que me lleva a pensarme cosas. O sea, me lleva Ujú. a pensarme las realidades de donde la estoy viviendo. De dónde sale esto? No lo sé. ¿De dónde sale? Fabrique. Vaya pregunta que me haces, ¿de dónde sale? Si lo supiera me daban el Nobel. ¿De dónde sale eso? Somos antenas, somos generadores, no tengo ni puñetera idea. Lo que sí es verdad es que desde algo que me pasó ya hace años, eh, tuve la sensación de que era como un canal. Es decir, lo veamos así literalmente o no, ¿vale? No se trata de eso, sino de la sensación interna que tuve. Entonces, como Claro, si no tuviese ningún derecho a guardarme nada, ¿no? Lo sentía así, como si eso no fuese mío y no tuviese ningún derecho a guardármelo. Es verdad que claro, durante más bien muchos años, a compartirlo. sí, porque durante muchos años yo estaba con un libro, esto te estoy hablando de muy joven, ¿vale? Empecé a escribir un libro y estuve años y años escribiendo un libro, años escribiendo un libro, y lo tenía en el cajón y no lo compartía con nadie, y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo, ¿no? Hasta que tuve esta experiencia que te cuento y de repente sentí eso, sentí que estaba haciendo un cabrón. Es decir, ¿qué derecho tengo a guardar esto aquí, ¿no? Y desde entonces es como un chorro, como un dejar pasar, ¿no? Lo siento, lo de escribir. Claro. Me encanta porque está muy de la mano también con parte de lo que me gustaría tocar en el tema de hoy, que es un poco la libertad en relación a lo que el otro piensa, y los miedos que existen alrededor de compartirnos al mundo, ¿verdad? El, digamos de una forma cliché, el miedo al que dirán y demás. Yo he estado viendo que últimamente estás tocando bastante el tema de la libertad. Me llamó mucho el tema de la libertad y el ángulo desde que lo tocas. De hecho, me llama la atención porque un poco, para mí, desde mi ángulo, se asemeja al estilo de algunos, incluso filósofos griegos como Epicteto, en donde habla de la libertad pura, que tiene que ver más con una postura interna que con algo circunstancial. Sí, es que claro, es que de aquí depende todo cómo definamos libertad. Por supuesto que libres absolutamente no somos, porque para empezar tenemos un cuerpo físico, ¿no? Tenemos una biología determinada. Es decir, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que respirar, ¿no? Entonces, tenemos unos límites físicos que en absoluto no nos hacen libres. Y luego ya, si metes el tema del inconsciente, es decir, el creer de que tú eres libre
cuando decides hacer, cuando dices, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Pero lo que te da la gana, ni siquiera sabes por qué te está dando la gana eso, ¿no? O sea, nos guía el misterio. La mayor parte de las cosas que nos guían y que nos impulsan, no tenemos ni puta idea de ellas y no las podemos controlar. Con lo cual, libres, si definimos así la libertad, no somos. Ahora, a mí como me gusta definir la libertad es como una sensación interna que tú te puedes dar a ti mismo, ¿no? A mí esto es lo que me interesó. Es decir, qué maneras de pensar y qué maneras de vivir hacen que tú te sientas libre. Y lo principal aquí, y claro, entiendo que hagas esa relación con Epícteto y con los estoicos, porque los estoicos decían, o sea, estar a la base, ¿no?, del estoicismo, que es el ceñirte a lo que depende de ti, ¿no? Entonces, para mí eso sería lo principal que te da la sensación interna de la libertad. Es decir, en absoluto yo no soy libre porque tengo unas circunstancias, pero soy libre de utilizar esas circunstancias como me dé la gana. No soy libre porque... Claro, y además no soy libre tampoco porque no sé qué me está guiando en el fondo, pero me ciño a lo que sé. Entonces yo me ciño a lo que sé. Es decir, deseo esto, no sé por qué lo deseo, ¿vale? No sé por qué lo deseo. Me puedo ahora poner a investigar por qué lo deseo y a lo mejor tardo toda la vida y no llego a saber por qué deseo eso. Pero me ciño a mi deseo, es decir, soy consecuente con mi deseo. Esto sí depende de mí. No sé si me he explicado bien. Entonces es básicamente el que más allá de lo que esté sucediendo circunstancialmente, que dentro del plano de la forma tenemos una limitación, porque como bien decís, es esta idea de que, bueno, hay limitaciones en el plano de la forma, en el plano del cuerpo, pero las circunstancias que de alguna u otra manera se presentan en la vida, nosotros sí tenemos la posibilidad de elegir cómo responder a estas circunstancias, y ahí es donde para vos yace la libertad. Eso es. Que nace de la responsabilidad, claro, para ceñirte a lo que depende de ti, tienes que estar dispuesto a asumir esa responsabilidad y tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias de las decisiones que tomes. Pero para mí la libertad estaría, como tú dices, estaría ceñido, o sea, escrupulosamente a lo que depende de ti, ¿vale? Y ese es el único campo en el que podemos ser libres, en lo que depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros, eso ya. Claro, porque luego hay muchas teorías, ¿no?, de gente que te dice, ya, pero no puedes ser libre en determinadas circunstancias, no puedes hacerlo. Pero en las mismas circunstancias, distintas personas logran cosas distintas. Entonces, me recuerda a la historia de Víctor Frankl, cuando estaba en el campamento de Auschwitz, en el campo de concentración, que él habla mucho prácticamente de lo mismo, de cómo él de alguna manera está decidiendo ser libre dentro de un campo de concentración. O sea que esto lo podemos llevar a las circunstancias más radicales de confinamiento, por ejemplo, y ahora que estamos en confinamiento. Eso no Porque es es una nada. postura interna. Claro, claro. Y el confinamiento, Fadrique, que eso no, lo podemos llevar a circunstancias todavía más difíciles, a guerras, a hambrunas. Es decir, no, hay gente que ha estado en circunstancias extremas y estando en las mismas circunstancias, unos han salido, otros no. Unos han logrado determinadas cosas, otros no, en las mismas circunstancias. Con lo cual las circunstancias no condicionan, ¿vale? Es como la paleta de colores que te dan, ¿no? Imagínate a dos pintores, les das la misma paleta de colores y cada pintor hace un cuadro totalmente distinto, ¿no? Esas serían las circunstancias para mí. Y además lo que dices de Víctor Frank, claro, fíjate en qué circunstancias estaba él, en Auschwitz, ¿no?, en un campo de concentración. Además, él hace un apunte que también es muy interesante, que es a lo que llega a él, que esta es a lo principal que llega a él, que es que se da cuenta qué tienen de diferente las personas que salen adelante si no les matan. Claro, si te matan, pues te tienes que joder, ¿no? Pero las personas que no les matan, claro, pero a las personas que logran sobrevivir en el campo, es decir, que no se vienen abajo, porque mucha gente se venía abajo y se dejaba morir o se suicidaban, ¿vale? O el sistema inmune
se les iba la mierda porque se deprimían, ¿vale? Entonces, las personas que lograron sobrevivir a lo largo de los años es porque le habían dado un sentido a su vida, ¿no? Que esto también es muy interesante. Esta forma parte de la libertad. Es decir, tú eres libre de... No hay un sentido que tú tengas que encontrar a tu vida, sino que hay un sentido que tú le puedes dar a tu vida. Es una decisión personal. ¿Qué sentido le doy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿No? Y entonces las personas que sabían, tenían claro, tenían una ilusión, tenían claro qué querían hacer cuando salieran del campo de concentración, esas son las Wow, que más sobrevivían, ¿no? interesante. Es Sí, sí, sí. como, es un tipo de herramienta de resiliencia un poco, ¿no? De la fuerza mental que hay para anteponerse ante circunstancias que de otra manera te derrumbas y te venís abajo. Sí, sí, mira, y además has empleado una palabra, resiliencia. Mira, no sé si conoces a un pensador que se llama Nicolás Taleb, Nassim, No, yo siempre le cito porque para mí ahora mismo es de los pensadores vivos así. que más me interesan. Voy a Nassim escribirlo. ¿Cómo escribiste el apellido? Taleb. Taleb, ahora mismo no sé no le tengo por aquí. Ahora mismo no me acuerdo cómo se escribe, pero es Nicolás Nassim Taleb. Ok, O Nassim Nicolás Taleb, que a veces cambio el orden de los... Pero bueno, le encuentras. Le encuentras si pones antifrágil, que es lo que te iba a contar ahora. ¿cómo Porque pongo? antifrágil, Antifrágil. antifrágil, sí. Este es un término que han inventado y tiene que ver con esto que dices tú, que a mí me parece maravilloso, porque en realidad lo que está definiendo él con ese término es lo que para mí es uno de los principales pilares de la magia, ¿no? De lo que para mí es la magia, que es la Mm, creación de la propia realidad, el ceñirte a lo que depende de ti, ¿no? Y el crear tu propia libertad. Entonces, él que dice, hay tres clases de personas, dice, cuando viene una crisis o una situación difícil, hay tres tipos de personas, de cómo responden a esa situación, ¿no? Dice, están las personas frágiles, dice él, ¿no? Que las personas frágiles son las que vienen una crisis y se vienen sí, abajo. te Y derrumban de una vez. eso es, se derrumban, les va peor, ¿no? Hasta que pasa todo y logran. Pero la crisis hace que les vaya peor. La resiliencia, que es lo que tú, el término que has sacado tú, ¿no? La resiliencia, ¿qué sería? La resiliencia sería la capacidad de rehacerse, ¿no? Porque es una capacidad que tienen, eso viene de los materiales de los submarinos, ¿vale? Wow. Los submarinos cuando se dan un golpe, el material vuelve a su ser, ¿vale? Recupera su forma para que no sea un desastre eso, ¿vale? Entonces, Ajá, si vuelve a su la, forma natural, entonces se vuelve a hacer, se vuelve a tomar su forma natural. eso es, pues eso sería la resiliencia. Entonces, él dice, las personas resilientes son las que viene una crisis, las golpea, pero enseguida se rehacen y otra vez están en lo mismo, ¿vale? Pero he aquí que este es para mí el camino de la magia, ¿vale? Y que él lo llama antifrágil. Dice, luego están las personas antifrágiles. Y la persona antifrágil es la que cuando viene una crisis hace que le vaya mejor todavía. Es decir, Wow. la persona que dice, oh, venga, una crisis, venga, pues voy a utilizarla a mi favor y entonces hace que le vaya mejor, ¿no? Y estas serían las personas antifrágiles. Me fascina, es un poco, si vamos a algunas teorías orientales, incluso algunas artes marciales filosóficas como el Qigong, que es un poco usar la fuerza contraria a favor, Eso. ¿no? Sí, Y danzar con ella para crecer, expandir, lo que sea que se quiera hacer con esto, pero que más bien utilizar esa fuerza no para que nos golpee, sino para exacerbarla. a tu, a tu favor. Sí, además, casi todas las artes Qué marciales interesante. sí se basan en eso. Sí. Claro, tú me atacas, ¿no? Es lo típico, tú me atacas y en vez de oponerme a tu fuerza, que es lo que me hace daño, utilizo tu fuerza del ataque para que tú te caigas, ¿no? Pues sí. Eso Que es muy con las circunstancias. interesante, que es muy interesante porque esto nos lleva a algunos pensamientos clásicos también de lo que, de algunos campos de espiritualidad donde se habla
de la no resistencia, básicamente, de no resistirnos a aquello que es. Y me encanta cómo se empiezan a entrelazar temas, ¿verdad? Y ya ahorita empezamos a entrelazar el tema de no resistirse a la posibilidad de lo que viene siendo, sino más bien dejarlo ser, dejar que fluya. ¿Vos de alguna vos te relacionas con este concepto o no es parte de tu Claro, de magia? claro, aquí hay una cosa, está muy bien, está muy interesante que lo saques, porque, a ver, yo una de las cosas que más he estudiado este tiempo es el lenguaje, ¿vale? Yo creo que lo que más años he estado estudiando ya voluntariamente, o sea, estudiando ya con afán de saber Sí, y con apasionado, intención. sí, con intención, ha sido el lenguaje, ¿no? Y una de las cosas que me ha pasado en los últimos años, que es lo que yo llamo la puta espiritualidad, ¿no? Es el daño que han hecho determinados conceptos que están muy Claro. extendidos en el mundo llamado espiritual, ¿no? Entonces, esto que dices, que sí, o sea, yo te entiendo desde dónde lo estás diciendo, esto ¿cómo lo has llamado? Sí, le llamé Qigong. También hay dentro de otras filosofías que le llaman Wu Wei, que Sí, es diferente, pero es parecido, el no hacer, o la no resistencia, básicamente. la no resistencia, sí, el no hacer y la no resistencia. El peligro es que se entiendan mal, porque me parece que hay Claro, términos que están muy, muy mal entendidos y son muy peligrosos si se dejan así como al aire. en abstracto, ¿no? Entonces, claro, Sí, eso muchas personas lo entienden como pasividad y es todo lo contrario. Es decir, el no hacer, es decir, los gurús que van hablando por el mundo del no hacer van a un sitio, es decir, les invitan y se compran un billete de avión y van a dar la charla. Es decir, sí, si no claro. haces, te quedas muerto de asco en el sofá de tu casa, ¿no? De nuevo, es Entonces, una postura interna. claro, claro, el no hacer sería, eh, ha surgido esto y me apetece hacerlo, me dejo llevar a ver, ¿vale? Eso sería el no hacer, ¿vale? Y el hacer sería empezar a buscar problemas, empezar a buscar excusas, ¿vale? Esto para mí sería el hacer o el no hacer. Pero no tiene nada que ver con la pasividad, al contrario, de hecho, porque si entendemos el Wu Wei bien, en realidad lo que estás es haciendo muchas más cosas, siempre, porque no estás bloqueando. Es decir, Claro. no se estás resistiendo a hacer, precisamente. Entonces hay que tener mucho Tam- cuidado porque es lo contrario de la pasividad y se Es lo suele entender contrario. como pasividad. Hay dos conceptos que me llaman muchísimo la atención dentro de tu magia, cosmología, como se le quiera llamar, que es la santa arrogancia y la puta espiritualidad. Háblame de eso, por favor. Háblanos de eso. Bueno, la puta espiritualidad tiene que ver con lo que te he dicho, es decir, Sí, esto lo conté hace poco también porque, a ver, estoy en un momento ahora además muy, muy, muy transformador en ese sentido, pero claro, es que me di cuenta yo empecé a escribir muy pronto por internet, allá por el 2008, 2007, ¿vale? Yo tenía un blog, okay, wow. entonces yo tenía un blog que se compartía un montón, que se hizo muy viral, ¿no? Que la gente lo compartía mucho. Y claro, con el tiempo, viendo cómo determinadas ideas han ido cuajando y se han ido poniendo de moda y de repente ya todo el mundo habla en esos términos, En el New Age. sí, entonces me empecé a dar cuenta de decir, hostia, cuánto daño he hecho. O sea, claro, porque además estudiando el lenguaje yo me estudié cómo estructura el pensamiento gurús, bueno, gurús de estos de la coach, ¿no? Y todo Sí, ese sí, tipo de gente. de la nueva era, entiendo, entiendo. Claro, es un lenguaje vacío, es un lenguaje abstracto que en el fondo no están diciendo absolutamente nada. O sea, no entienden ni ellos mismos lo que están diciendo, ¿no? Muchas veces, la mayor parte de las veces. Entonces, entonces desarrollé lo que yo llamé el coraje de ser concreto. Es decir, yo lo que me propuse es desarrollar la Wow, concreción. Desarrollar la concreción. wow. O sea, dejarse de tonterías abstractas
y decir qué estás... Asertividad y concreción. Claro, es decir, que no amor y esencia, ¿vale? Y Sí, con o energía y energía, chakras o alma. todo eso, entonces, sino explicar, y si acaso lo decía, explicar muy concretamente a qué me estoy refiriendo cuando estoy utilizando a una palabra abstracta, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que llama Y el algo, coraje. Dime, el dime. coraje de ser concreto. No, que dentro de lo que yo entiendo, de lo que vos llamás puta espiritualidad también, y corregime si no va por ese lado, es también como que al final estas ideas espirituales se convierten en un dogmatismo más y en un debería, y no solo eso, sino en que, no, que intentan o atentan con poner al hombre en una contraposición con el plano de la forma, como si entonces lo espiritual es esto y esto no, y se vuelve Claro. nada más un tipo de imposición más. Claro, claro. Es como la gente que se considera espiritual. Es decir, claro, en el momento que tú te puedes que tú que te consideras espiritual, estás presuponiendo que hay gente que no lo es, ¿no? Entonces, Yeah. es un poco. Pero sí, lo que dices, a ver, aquí hay dos cosas importantes. Primero, que la materia, lo que llamamos materia, es tan espiritual como cualquier otra cosa. De hecho, es una representación de lo interno. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, para mí no tiene sentido alguien que se dice muy espiritual, que es muy elevado, ¿no? Interiormente, pero que le va fatal materialmente. Es decir, que es pobre. Es decir, porque la materialidad lo que está representando es tu interioridad. ¿Vale? Igual que Yeah. el dinero. Es decir, el dinero es una representación simbólica de lo que estás dando de ti. Es decir, del valor que tiene lo que tú Wow. estás dando, ¿no? De tu ofrenda al mundo. Claro, entonces si la espiritualidad, o sea, si lo espiritual no se materializa, como decían los antiguos alquimistas, ¿no? Que es la materialización del espíritu, si no haces esto, te quedas aquí en Babia, en la abstracción, por aquí volando con los ángeles, aquí, Sí, en lo etéreo. claro, y no estás dando nada, ¿no? Y entonces, otro de los peligros a lo que yo llamo puta espiritualidad es que el lenguaje este abstracto lo que crea es un misterio, ¿no? Que este es un truquito de muchos gurús, ¿no? Que con el lenguaje abstracto que parece, hablas muy misterioso y entonces la gente no tiene ni puta idea qué estás diciendo, pero es que tú tampoco lo sabes, pero te estás tirando el rollo, Es ¿no? una seducción porque no sé qué pasa, entonces genera un misterio en mí. Claro, y entonces ¿qué genera? La dopamina, se dispara la dopamina, que es el buscar, es decir, hostia, yo quiero saber lo que este tío ¿Qué sabe, es eso? ¿vale? Y entonces te van siguiendo de por vida, ¿no? Te van siguiendo, que así se crean las religiones, de hecho, ¿vale? Te Sí. van siguiendo de por vida y están enganchados a ti de por vida, es decir, los tienes esclavizados vendiendo libertad. Estás vendiendo libertad y tienes a la gente esclavizada a ti porque quiere entender eso que ni tú mismo entiendes, ¿no? Se Entonces, vuelve este es el un peligro para mí pensamiento de del... masa. Sí, sí. Y, bueno, ni siquiera es pensamiento. Bueno, Sí, 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 no, es sí, como una hipnosis total. colectiva que... Quiero hacer una pequeña pausa solo para agradecer a las personas que están acá. Estoy viendo que están escribiendo algunas cosas. Usualmente no nos da tiempo de leer, pero algunas las estoy leyendo. Ahorita veo que qué sabrosa conversación. Yo estoy disfrutando muchísimo esta conversación y si ustedes la están disfrutando también pueden poner ahí algunas notas. Si quieren hacer algunas preguntas pueden ponerlas ahí y en algún momento vemos si podemos retomar alguna. David, ahora cuando estabas empezando a hablar me llamó la atención que estabas hablando de tu concepto de magia y esta idea de poder crear nuestra realidad. No utilizaste estas palabras, estoy parafraseando, pero de alguna forma era la idea de crear nuestra realidad. Sí, Y me parece que eso está ligado al tema de la santa arrogancia, que es de alguna forma atrevernos a salir. Entonces, ¿qué tenés para decir sobre la santa arrogancia? claro, a ver, yo la llamo la santa arrogancia para Es una mofa. no, 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 en realidad es para sanar un término que tiene mala Claro, prensa. que Claro, claro. es para sanar un término que está de alguna forma estigmatizado. Claro, 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 claro. Y Como sobre de todo que, en, ay, qué arrogante él, mírelo cómo habla.
Claro, que en realidad viene de no entender tampoco lo que es la arrogancia, ¿vale? Pero claro, el tema es el no, el estar dispuesto a ser considerado arrogante por los demás, ¿no? Esto para mí Eso es. sería sí. ¿Qué arrogante eres? Gracias. Sí. ¿Algo más? Que de hecho voy a citarte aquí porque vamos a ligar el tema de la santa arrogancia con la libertad en uno de estos textos cortos tuyos que dice: tu libertad indignará a quien se esclaviza. Serás libre si estás dispuesto a ser tildado de lo que a cualquiera te convenga considerar. Y entonces viene esta, porque esto es un fenómeno interesante a tocarlo, yo diría, dentro del contexto contemporáneo en el que estamos viviendo, de las redes sociales, en donde está el tema de la cultura de la cancelación, en donde vos decís algo y te caen encima y te escriben los seguidores, te escriben diciendo que ya no les gusta tu mensaje, que ya cambiaste, que todo esto, ¿no? Sí. Y mientras lo decías estaban los perros ladrando. Sí. Los ¿Me escuchaste o no? Sí, 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 te escuché, pero los perros, es decir, ¿sabes el pasaje ese que se le atribuye a Cervantes que dice ladran, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Sí, está con Sancho y le dice, dejad que los perros ladren, Sancho, señal que cabalgamos. Creo que es mentira, ¿eh? Creo que no está en el Quijote, pero siempre se dice que es de Se lo ahí. atribuyen a él. Sí, y mira, y estaban ladrando cuando estabas hablando de eso, ¿no? Muy bien. Eh, pues sí, sí, claro. A ver, es que el tema, sí, lo que has dicho, David, tal vez si pudieras, perdón que te interrumpa, si sí, pudieras, dime. porque estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando, a ver, más bien quiero decir, todas las personas que nos están escuchando, me imagino que tendrán algo para ofrecer al mundo, ya sea que lo tengan de manera consciente o inconsciente, y entonces si fuera como, porque hay un miedo tremendo al hecho de exponernos, y el hecho de Ujú. exponernos tiene que ver con el hecho de cómo los otros nos van a percibir. Entonces, si pudieras de alguna forma ampliarte en esto para de alguna manera exacerbar este potencial que tenemos y que no nos frene necesariamente lo de afuera. Pues mira, Faderique, yo creo que ahí lo más importante es entender algo. Es decir, cuando nos está pasando esto, cuando nos da miedo a exponernos, es simplemente porque estamos pensando mal. Hay una cosa que, hay muchas cosas, ¿no? Pero si entendemos una sola cosa básica, yo creo que es imposible que te sigas escondiendo, ¿vale? Y que sigas teniendo miedo a exponerte. Y es entender que el dolor que estás intentando, del que te estás intentando salvar cuando no te expones, es decir, porque si no te, si cuando no te, ¿me oyes? Sí, Vale. Cuando es que quieren que no lo diga, ¿no? Pero lo voy a decir. Entonces, cuando, a ver, cuando no te expones, cuando no te expones es porque tienes miedo a las consecuencias, ¿vale? Eso está claro. Entonces, tienes miedo a un supuesto dolor, ¿no? Que te va a venir si te expones. Es decir, no, yo si me expongo, me van a atacar, van a pensar de mí tal, van a pensar de mí cual, ¿vale? Me van a decir tal. Entonces tú tienes miedo a las consecuencias. Y lo que no entiendes es que al no exponerte, la consecuencia es todavía peor. Es decir, hay mucho o sea, más dolor. ese ya es el fracaso que estás evitando, que estás Claro, evitando. claro. Claro, efectivamente, justo, también lo podíamos hablar en términos de fracaso. Dice, tú tienes miedo al fracaso, dice, pero si ya estás fracasando. Wow. Ya estás fracasando. O sea, mientras no lo haces, ya sí que, eso sí que seguro que es un fracaso. Lo otro es una aventura. Lo otro, además, tú puedes ir intentándolo, intentándolo, intentándolo hasta que lo logres, ¿vale? Esa es la aventura. Lo, Es como cuando uno de repente le gusta a una chica
y no la tiene y no va en pos de ella, pero ya no, de por sí ya no la tenés. Entonces, la posibilidad de ir en pos de ella es la aventura de la posibilidad de, entre comillas, tenerla. Claro, 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 lo que se decía. Te decían siempre, el no ya lo tienes, ¿no? Joder, pero aún así costaba, pero aún así costaba. No, pero yo creo que es más entender una cosa, que es que tú estás intentando evitar un sufrimiento que es mucho mayor mientras estás intentándolo evitar, ¿no? Que aquí también Y eso es lo viene, que me encanta de poder desmenuzar este tipo de cosas, porque justamente, en gran parte lo que comparto de tu forma de exposición o de tu escrito, es que te lleva a repensar esa, el lugar en el que estás, como esto que estás diciendo, es que date cuenta que ya estás en el lugar que estás evitando estar. claro, y está mucho peor. De hecho, Peor estás aún. mucho peor, claro, mucho peor que la peor de las consecuencias, porque incluso la peor de las consecuencias, aunque fuese dolorosa, tú la podrías utilizar para aprender y para volverlo a intentar de otra manera. Es decir, tú te sentirías vivo, aunque te des una hostia, pero te sentirías vivo. Pero el Solo por el hecho dolor, de ir. claro, pero el dolor de quedarte aquí y pensando de todo el rato qué hubiera pasado si hubiera ido, aquí te sientes muerto. Es decir, este sufrimiento es insoportable. Lo otro a lo mejor es un dolor, que esta es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Lo otro a lo mejor es un dolor puntual, ¿no? Lo intentas, ¿no? Vas a la chica y te dice, pues no, mira, no me gusta en nada. O sea, no hay nada que hacer, olvídate, ¿vale? Claro. Déjame en Pero ya paz. tienes una resolución, por lo menos, ya puedes moverte hacia otro. Claro, claro. Y además aquí recibes la hostia, que es lo que tienes miedo. Tienes miedo a recibir la hostia, que es el dolor. Y el dolor es una hostia puntual, ¡pum! ¿Vale? De la que te puedes recuperar enseguida. Ahora, ¿el sufrimiento qué es? Cuando tú intentas evitar el dolor, cuando intentas evitar el dolor es cuando empiezas a sufrir. Y tú te quedas aquí sin hacer nada por miedo al dolor, y por miedo al dolor empiezas a sufrir, y el sufrimiento es largo, 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 y te sume la tristeza, 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 ¿no? Con lo cual es muchísimo peor. Vamos, mientras no lo haces, estás mucho peor que en el peor de los resultados, ¿no? Buena bofetada. ¿Hay algún otro concepto más como el de la santa espiritualidad, el de la puta espiritualidad o la santa arrogancia que está dentro de tu mapa? O, Pues no me acuerdo. no, no me acuerdo. ok. Pero Hay bueno, una frase que... no, que te Dale. decía no, que los conceptos en realidad los conceptos, si alguna vez me ha salido y los utilizo mucho, en realidad salen para explicar cosas, pero lo mejor es que hablemos de, lo mismo hasta creamos aquí un concepto nuevo tú y yo. Claro, Pero claro. los conceptos son resultados, más que puntos de Sí. partida, que sean resultados, ¿no? Dime, ¿qué me ibas a decir? No, estaba leyendo una frase que tiene que ver con el tema de la libertad también, pero desde el otro punto de vista, en donde dice, hay quienes esclavizan a todo aquello con lo que creen aparentar ser libres. Entonces, sí, de repente un poco, no sé, esto me lleva a pensar como en las ideas que tenemos de libertad, a las cuales nos aferramos tanto, y quiero contar un poco una anécdota personal alrededor de esto, y es que por muchos años yo me resistí a la posibilidad de generar dinero Uh -huh. porque pensaba, me aferraba a la idea de que generar dinero de alguna u otra manera equivalía a perder mi libertad. ¿Vos crees que esa anécdota personal de alguna forma se relaciona con esa frase tuya? Sí, claro. Es curioso esto bueno, aquí se mezclan varias cosas. Que lo del dinero es un término también es una cosa muy interesante también, ¿vale? Que esto tiene que ver con otra cosa que me apasiona a mí, que es la inteligencia financiera, porque simboliza, porque Ajá, tiene que ver con esto que hablaba antes de la materialización del espíritu, ¿no? Es alquimia pura. Entonces, claro, tú cuando en realidad tú te estabas poniendo una excusa ahí, sí, porque
¿vale? Es decir, pensar que porque tengas más dinero vas a ser menos libre, ¿vale? Es la historia que te cuentas a ti porque tienes miedo de ganar más dinero en ese momento. Es decir, tienes miedo de hacer lo que tendrías que hacer para ganar más dinero y entonces te construyes dice, por lo menos me consuelo con que soy más libre. ¿Vale? Claro, por lo menos me consuelo con la idea, me hago una idea ficticia de por qué no estoy venciendo este miedo que tengo de ir en pos de lo que quiero. Sí, y además aplicando la no resistencia bien entendida, lo que hemos hablado antes, en realidad lo que estaba pasando es que te estabas resistiendo a ganar dinero. Claro. ¿Vale? Porque no te lo crees ni tú, no te lo crees ni tú en ese momento. Es decir, porque si yo te pillo en ese momento y voy a ti y te digo, oye, te pago $1.000.000 por tus servicios. Quiero que vengas una semana conmigo a ayudarme y te pago $1.000.000. Y tú dirías, no, 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 porque yo quiero ser libre, ¿no? No, Ajá. no te lo crees Sí, ni no. tú. No. Vale, y encima por hacer lo que te gusta, ¿eh? Que no te estoy. No, te doy $1.000.000 por hacer lo que te gusta. Y tú, no, 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 que soy libre. No, no serías libre. Estarías esclavizado a tu idea de libertad. Estarías esclavizado a tu miedo, ¿vale? Y a no asumir la responsabilidad de lo que hay que hacer para ganar ese dinero. Muy claro. ¿Has escuchado del término ataraxia estoica? Defínemelo tú. Es que me llega a la cabeza eso porque de alguna manera desde donde yo lo he escuchado es esta idea de un poco de la imperturbabilidad. Ahora, desde no sé, desde el hecho de que somos seres humanos y que suceden cosas y hay circunstancias y hay un cuerpo que las recibe y hay una mente que las interpreta. ¿Qué pensás vos de esta idea de imperturbabilidad? Porque es que lo estoy ligando con lo que vos al principio dijiste de libertad, que es un poco como, y yo no sé si y yo no sé si vos vas con la intención de que como seres humanos a ver, no, de fijo no va por ahí, pero de alguna manera buscar la posibilidad de que a medida de lo posible y entre más conscientes, o la palabra que queramos usar con esto, estemos de este principio de libertad interna, las circunstancias externas de alguna u otra manera nos afecten menos. ¿Dirías que ese podría ser una visión particular de este concepto de libertad interior o no? Fíjate, yo personalmente no le veo ningún problema a que las cosas nos afecten. ¿Vale? No, para mí no se trata de que ¿vale? Que nos afecten o no, se trata de lo que haces con ellas. Y a veces para que tú puedas hacer algo valioso con algo, te tiene que haber afectado. Es decir, yo no tengo ningún problema con que las cosas me afecten. Soy humano, me afectan. ¿Vale? No pretendo que no me afecten. En realidad es otra no resistencia. Es decir, ¿por qué me voy a resistir a que algo me afecte? Si algo me cabrea, me cabrea. Es una tormenta, relámpagos, truenos, y la tormenta pasa y ya está, ya ha limpiado el aire. ¿Vale? Entonces, dejo que me afecte, no me resisto a eso. Me gusta porque reta un poco esta idea también que, a ver, es una idea que para mí también es un concepto que desde como se entiende es, no, la verdad no me gusta mucho usar el término peligroso, pero lo voy a usar aquí por falta de una mejor palabra, que es la idea de la iluminación, básicamente, que es esta idea de la imperturbabilidad en donde a mí nada me toca, nada me sucede, en vez de simplemente dejar que las cosas sean y que sucedan. Ese concepto de la iluminación, por cierto, me parece que también es uno de los conceptos que más daño podrían hacer. Claro. Sí, 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 vamos, totalmente. Y además entendida así ya, ni te cuento. Es decir, porque es que, claro, esto genera además una ansiedad porque tú haces una serie de cosas que se supone que tienes que hacer para que las cosas no te afecten. Y como las cosas te van a seguir afectando,
pues tú te desesperas ya, porque dices, si estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer para que la vida no me afecte, ¿no? Para ser una estatua de Buda aquí, imperturbable, y resulta que me sigo cabreando, que me siguen sacando de quicio cosas, ¿no? Que me sigo poniendo triste a veces por cosas. Entonces, de repente te sientes peor todavía que antes de meditar, ¿no? Claro, porque ya invertiste 10 años meditando y haciendo silencio y todo tipo de prácticas. Entonces vos considerás que las prácticas no deberían ser necesariamente para... Bueno, es que a ver, las prácticas a fin de cuentas dan un resultado particular, pero la idea de pensar que voy a leer tal gurú o voy a seguir a tal gurú o voy a meditar 10 años en el Tíbet o voy a convertirme en un mendigo o lo que sea que de alguna u otra manera sea con la condición de vender un estado futuro que no existe ahora. ¿Qué? Claro, es que, a ver, es que no debería. Es que. A ver, para mí todo tendría que consistir en la búsqueda de la propia autenticidad. Es decir, la autenticidad, para mí eso es lo importante, no la iluminación, ni la imperturbabilidad, no, la autenticidad. La autenticidad y el ser lo suficientemente humilde y lo suficientemente honesto para observar tu autenticidad y sostenerla, ¿vale? Y enarbolarla como algo sagrado, ¿vale? Porque esto es lo que yo soy, y yo soy también mis cabreos, y yo soy también mi tristeza, y yo soy también la mala hostia que se me pone cuando me mueves eso que no me gusta que me lo muevas, ¿no? Es decir, eso O sea que soy. para vos autenticidad entonces es una aceptación radical de lo que sea que habita en vos en este momento. Algo así. Claro, claro, pero, y aquí está lo interesante para mí, que es que precisamente cuando aceptas eso, es decir, cuando tú no buscas cambiarlo, precisamente es cuando eso evoluciona mucho más rápido. Y tú llegas a lo largo de la vida, vas desarrollando cierta serenidad, precisamente porque te estás aceptando como es decir, precisamente porque no te importa cabrearte. Precisamente porque no te importa cabrearte, porque forma parte de ti, cada vez te cabreas menos. Ahora, si tú lo que buscas es no cabrearte porque lo ves como algo malo, pues cada vez vas a estar de más mala hostia. ¿Vale? Entonces, por Lo mucho puedo que entender medites... porque, claro, porque todavía no ha habido un proceso de autoaceptación, entonces se sigue mostrando cada vez con más robustez y contundencia, mientras que si lo hago propio y de alguna manera lo habito en mí y lo dejo ser, entonces más fluye. Claro, y no tiene que ser, y nunca tiene que ser como una táctica, es decir, no, voy a, voy a sentirme bien con mi enfado porque así cada vez me enfado menos. Ah, ahí no, porque ahí estás haciendo trampas. Claro, ahí es, claro, vuelves a considerar el enfado como algo malo. Wow. ¿Vale? No. Lo que se trata es de hacer el amor a quien eres. Y si durante toda la vida te sigues enfadando, pues te sigues enfadando. Ese estás siendo tú. Cuando de verdad se llega a eso, normalmente cada vez te enfadas menos. Es decir, eso se va suavizando. ¿Vale? Cuando tú no llegas a eso, es decir, cuando tú te quieres quitar el enfado porque lo consideras algo negativo, ya puedes hacer todas las prácticas que quieras. Puedes incluso lograr controlarte y que el enfado no se te note, pero te va a salir una úlcera de estómago. Wow. ¿Vale? Entonces sí, pues aparecerás muy pacífico por fuera, pero por dentro estás que le arrancas la cabeza al que tienes enfrente, ¿no? Pero podría existir también la posibilidad de elegir ser pacífico en el momento, solo porque consideras que podría ser más propicio a la posibilidad de conectar con el otro y después ir a hacer un trabajo alterno para soltar esa ira y ese enojo, ¿o no? Claro, pero vamos para... Claro, Fadrique, pero si tú puedes hacer eso, ya partimos de que puedes. Es decir, de que en ese momento estás siendo consciente y entonces ya lo tienes controlado. En ese momento tienes
tienes la libertad porque sientes la capacidad de decidir en ese momento. Entonces, claro, si Sí, puedes una hacerlo, decisión. tú ahí, tú ahí decides qué caminos coges. Claro, si puedes decidir. Pero normalmente cuando estamos inundados, ¿no? Que esto muchos neurólogos lo llaman así, ¿no? Muchos psicólogos, cuando estás en inundación es porque te ha sobrevenido un cabreo que no lo has visto venir y que tú en ese momento ya no puedes controlar. ¿Vale? Ya estás cabreado, de repente te ves a ti mismo cabreado, ¿no? Y entonces aquí tienes dos opciones, o sea, sentirte mal porque te has cabreado, entonces ahora ya no te sientes mal solo porque te has cabreado, sino que ahora te sientes mal, o sea, no te sientes mal por eso que te ha cabreado solo, sino que ahora te sientes mal también porque te has cabreado. ¿Vale? Y entonces esto es sumar un sentirte mal a otro sentirte mal, ¿no? Entonces yo me refiero a cuando no lo has podido controlar, ya está, es la tormenta. Y entonces observa la tormenta, ¿no? Y muchas veces pasa que te estás cabreando y tú desde fuera te estás observando a ti mismo. Y dices, fíjate, mira, ahí está el niñito tonto ahora pidiendo amor, ahí pataleando, mira, se está cabreando. Y tú lo ves desde fuera, ¿no? Entonces, en el momento que en la vida se empieza a producir esto, es decir, mira, ese también soy yo, qué interesante. Mira, ¿y por qué me está pasando esto? En el momento que empieza a pasar eso en la vida, curiosamente se va suavizando y cada vez te pasa menos. Y se va alcanzando cierta serenidad con los años, precisamente porque no te has juzgado a ti mismo. Pero Wow. claro, empezar a meditar o empezar una práctica partiendo de que ya te estás juzgando a ti mismo, de que algo que estás siendo tú en ese momento es malo, ¿vale? Uf, Pues claro, ya para mí es pervertir toda práctica que estás haciendo. claro, porque estás partiendo ya desde el autojuicio, ya estás en contra tuyo de alguna forma. Claro, claro. Y eso lo que suele provocar es que se enquista más. Por eso la gente está tan desesperada, años practicando meditación, no sé qué, meditación, no sé cuántos, y años, y años, y años, y años, y sufren porque no se va eso, porque no se va, está enquistado, porque desde donde lo están haciendo es una resistencia. Es decir, se están resistiendo a quien son. Entonces, tú no puedes transformar lo que no estás aceptando. Eso es imposible. Entonces, si partes de la no aceptación, nunca se va a transformar nada. Wow, wow, claro, me encanta. Uf, aquí estabas viendo una pregunta, no la he leído bien, pero podría leerla. Dice, si me enfoco en lo negativo, voy hacia eso, y lo contrario. Si me enfoco en mi positivo y le quito importancia a mi negativo, iré hacia lo que enfoco. Pregunta. Bueno, pues ya la pregunta, si te das cuenta, esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Ya en cómo está articulada la pregunta, ya hay Sí, determinadas en cosas, términos de positivo y negativo. claro, ya hay determinadas cosas que la persona que está haciendo esa pregunta está partiendo de que son negativas y otras que son positivas. Entiendo que se refiere a cosas de sí mismo. Sí, Claro, pues ahí está partiendo, eso es lo peligroso, ¿no? Porque lo del lenguaje. interesante, claro, lo interesante sería no que él se enfocara en las cosas positivas, en este caso, tal y como está articulando la pregunta. Lo interesante es que él observara eso que está considerando negativo hasta que lo ame. Es decir, hasta que lo ame como parte de sí mismo. Claro, sí, aceptación radical. Hasta que eso que es negativo, que muchas veces, esto es algo interesante que yo he llegado a pensar y a traerlo a la mesa con vos, es que usualmente esto lo llegué a pensar hace como unos 3 meses, que lo que los seres humanos consideramos como malo o negativo es todo aquello que tiene el potencial de generar alguna herida o algún dolor en nosotros. ¿Qué pensás de esto? Porque es que lo he tratado de entender como, eso es malo. Cada vez que decimos eso es malo, eso es negativo, realmente más allá de la conceptualización basada en el pensamiento correcto e incorrecto, me lleva a pensar que es más como que es que lo que te está generando es alguna incomodidad, alguna herida, algún dolor.
claro. Sí, es que una cosa serían cualidades tuyas, ¿no? Cualidades tuyas o determinados rasgos de carácter de la persona que eres en este momento que tú estés considerando negativos, y otra cosa son modos de actuar que, como tú dices, o sea, modos de actuar que te suelen producir sufrimiento, ¿vale? Ujú. Ahora, claro, tú mientras estás observando esos modos de actuar, tú puedes llegar a un momento que sientas que puedes decidir, como tú has dicho antes. Es decir, puedes llegar a un punto en el que tú sientas, aquí puedo decidir dejarme llevar por esto o, o parar el carro, ¿no? Y detenerlo. Pero para llegar, lo que yo estoy intentando explicar es que para llegar a este punto, ¿vale? En el que tú tienes el control de parar, Ujú. tienes que haberlo aceptado antes. Wow. Es decir, tienes que conocerlo muy bien lo que te pasa. Tienes que conocer de dónde sale, qué está detonando eso. Y para eso te tienes que enfocar en eso, porque el peligro como lo que decía la pregunta, de enfocarte en lo positivo y dejar lo negativo. Esto es lo que crea, mira, en la Biblia hay un término que es los sepulcros blanquecinos, me parece que lo llaman, ¿no? Ajá. El sepulcro blanquecino es esa persona que es Por fuera. blanca, por fuera pacífica, ¿no? El Buda, por fuera el Buda, ¿vale? Y por dentro está llena de veneno, ¿vale? Que es la que te arranca. Pues esta es una de las consecuencias de vivir ahí forzándote a enfocarte solo en lo positivo. ¿Y qué pasa? Que lo negativo no le quieres prestar atención, pero está. Lo que tú llamas negativo, ¿no? Está Está ahí. huyendo en el interior. Claro, entonces lo metes debajo de la alfombra. No, a eso no le quiero prestar atención. Yo lo positivo, ay, lo maravilloso que soy, esto, la luz, la amabilidad. Todo. Y tienes ahí el demonio encerrado, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que el demonio encerrado cada vez se hace más grande, ¿vale? Wow. Wow. Es al revés. Si tú sacas al demonio y lo vives con placer en ti, es decir, y aprendiendo de él y observándole e intentándole entender, es decir, yo quiero entender a mi demonio. Entonces, curiosamente, cada vez es más pequeño. ¿Vale? Sí, y de alguna manera, si utilizamos lenguaje, podríamos decir que es un acercamiento más empático hacia uno mismo, que vendría empático en el sentido de, esto está sucediendo en mí y como lo puedo aceptar, porque me llamó muchísimo la atención lo que dijiste de, para yo poder decidir actuar desde un lugar distinto, primero lo tuve que haber aceptado en mí, primero tuve que haberlo integrado y haber hecho las paces con esto. Eso me parece, wow, a mí me llegó muchísimo. Que- David, Oye, el, oye, se me ve, es que no, yo no me veo bien, pero se me ve muy quemado. Aquí es que tengo aquí una luz y no sé si me ve muy quemado, aquí estoy como iluminado. o se me ve bien, no lo sé. se te ve bien, Tú me sí, ves bien, ¿no? sí, 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 te lo Vale, entiendo, si tienes una luz al frente, pero no afecta. vale. ¿Qué? David, si partimos y de repente este podría ser el último tema a tocar, y lo ligo al tema de la libertad, porque creo que al final un poco todo está ligado. Es un tema que he estado digiriendo últimamente y me parece interesante cómo si partimos de la idea de que lo correcto y lo incorrecto, o lo bueno y lo malo, son concepciones humanas, podríamos entonces decir que no existe tal cosa como, porque esta es una idea también que es muy peligrosa, el tema del karma, el mal karma, el buen karma. Y yo he pensado en esto y me encantaría tener o más bien que vos profundices en esto. Si yo, por ejemplo, decido no ver más a mis hijas, eso va a tener una consecuencia en el plano de la forma. La consecuencia podría ser que mis hijas me repudien el resto de la vida, por ejemplo, o que hablen pestes de mí. Digamos que esas podrían ser dos consecuencias, ¿sí? Si yo estoy en paz con el hecho, y aquí viene un tema de libertad interior, con el hecho de que mis hijas me repudien y hablen pestes de mí, entonces me estoy haciendo responsable de las consecuencias al haber elegido no verlas más.
Este tema ha sido controversial cuando yo lo he tocado. Y tomé el tema de las hijas porque sé que es un tema que tiene mucha carga emocional dentro de la estructura social en la que vivimos. ¿Qué pensás? Bueno, yo pienso que lo has explicado muy bien. A ver, yo creo, como te he dicho antes, que la mayor parte de las cosas que nos mueven se nos escapan, ¿vale? Es decir, estamos en un misterio, vivimos en un misterio. Entonces, los impulsos, a dónde nos lleva la vida, lo que los orientales llaman el dharma, ¿no? Ajá, Cuando se tiene la sensación de destino, es decir, es que, vale, me está doliendo, o sea, qué locura estoy haciendo, pero siento que es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Esto, algo que te guía que es mucho más grande que sí. tú, ¿no? Lo que Y yo llaman a creo que, veces como el llamado, en términos sí, clichés. claro. Entonces a ver, para mí el máximo de armonía se consigue cuando tú no te resistes a eso. Esté visto como esté visto en la cultura en la que tú estás inmerso en ese momento. Esté visto bien o esté visto mal, ¿vale? Porque hay gente que hace las cosas solo para ir a la contra y Claro. para ir Revelarse. de... Claro. Es decir, no, es decir, de ser auténtico. Es decir, realmente qué es más allá de lo que tú crees que los demás van a considerar, qué es lo que tú crees lo mejor, qué es lo que tú no puedes evitar, es decir, qué es lo que te está empujando a ti. Y a veces uno puede considerar que lo mejor es estar lejos de sus hijos. Eso a veces puede pasar. Es decir, yo de hecho tengo un padre, ¿vale? Yo tengo un padre con el que me he reencontrado hace poco, después de 20 años casi, sin vernos, ¿vale? Y entonces, claro, yo tenía un padre para mí estar con él era un infierno. Un Ujú. infierno. Mis padres se separaron muy pronto, es decir, mi madre tomó la decisión de separarse, afortunadamente, ¿no? Y, y claro, mi padre estaba muy ausente, aunque le veía y tal, pero era alguien que estaba haciendo su vida por ahí, que tenía sus cosas y tal, y no era un padre que estaba ahí presente todo el rato, ¿no? Y durante años además, y luego, bueno, un montón de cosas que te podría contar, que no vienen al caso, ¿no? Pero yo con el tiempo entendí que lo mejor para mí había sido que mi padre estuviera lejos muchas veces. Es Wow. decir, él estaba siguiendo su dharma, ¿no? En ese sentido, es decir, fíjate, hasta podría considerar que hubiese sido mejor que me viera menos. Y a lo mejor ese verme menos pasaba por hacerse él más caso. Es decir, por no verme más de lo que él quería verme en realidad, solo por sentirse mal padre o por sentir que es que lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, en Wow. realidad, claro, esto es como cuando vas a la cena de Nochebuena, ¿no? A Nochebuena o Navidad o con la familia. Sí, Es decir, si tú no quieres ir, si a ti no te apetece y vas porque crees que es lo que debes de hacer, oye, o por darle una alegría a tu madre, que si no se va a poner triste, o por darle tal. Pero es que a ti no te apetece nada, es que tú estás haciendo un sacrificio, es que vas de mala hostia, en realidad, ¿vale? No vayas. O sea, claro. porque si vas a envenenar el sitio al que Ir en vas. esos casos es el pecado. Claro, estás envenenando allí donde vas. Entonces, si tú no quieres estar con tu hijo, vete, o sea, apártate porque es que vas a joder a tu hijo. O sea, tú fíjate qué doloroso para un hijo estar con un padre que está sintiendo que no quiere estar con él. Claro. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención de esto que estamos hablando, David? Que dos cosas en particular. Primero que cuando, cuando, cuando logramos ver las cosas desde este ángulo que vos estás proponiendo, ya ni siquiera existe la necesidad de perdonar, porque no consideras que alguien te debe nada. Entonces es una belleza, por un lado. Y lo otro es que
este pensamiento que estamos proponiendo es peligroso para la sociedad porque básicamente estamos trayéndonos abajo la idea de la moral, en donde no nos estamos basando en lo que está correcto, incorrecto, bueno o malo, sin irresponsabilizarnos del hecho de que algunas de nuestras acciones pueden generar una herida también. Pero Claro, existe esa triada entre, claro, hay acciones que por naturaleza podrían generar una herida, entonces hay un cierto grado de responsabilidad. Por otro lado, no existe la necesidad de pedir de perdonar cuando ya entendés que las personas están siguiendo su dharma, como decís vos. Y por otro lado, la idea de la derrocación del moralismo, básicamente. claro, fíjate que yo no... fíjate que yo de lo que te estoy hablando es de hacer realmente lo que tú piensas que es lo correcto. Y esto tiene que ver con la arrogancia que hablábamos antes. Sí. Igual que no te debe importar que otros te consideren arrogante, tampoco te debe importar que otros te consideren mala persona. Uh-huh. Cuando tú piensas que estás haciendo lo que para ti es el bien, es decir, si yo creo que voy a dañar a mi hijo y me aparto de la vida de mi hijo, estoy asumiendo las consecuencias. Es decir, mucha gente va a pensar que yo soy un hijo de puta, Uh-huh. ¿vale? Que me ha apartado de la vida de mi hijo. Pero yo lo estoy haciendo por el bien de mi hijo, precisamente. ¿Vale? Wow. Entonces, ¿cuál es el bien y cuál es el mal? Claro, juzgado desde fuera, tú estás viendo simplemente unas formas sociales. Unas formas sociales, dice, este no se adecua, este debería estar ahí con su hijo. Debería estar ahí con su hijo, ¿para qué? ¿Para maltratarle? Pues si le vas a maltratar, mejor que no estés, ¿no? Vete a la mierda. Entonces, la persona que sabe que haría un daño a su hijo y se aparta, está siendo bondadosa, en realidad. Mm, No está siendo un cabrón, aunque sea juzgado desde ya, fuera como un cabrón. sí, ya lo entiendo, claro. Porque estar en la vida de alguien cuando uno no quiere estar, de nuevo, ese vendría a ser el pecado. Claro. Y, ok, y entonces, wow, es que me surgen, qué rico, me encanta. Eh, por ejemplo, yo he notado que dentro de la estructura social en la que estamos inmiscuidos como seres humanos, hay ciertas acciones que en términos universales tienen el potencial de herir más que otras, como por ejemplo la mentira y todas sus formas, el engaño, por ejemplo. No, no lo considero como malo o incorrecto, pero yo tengo que saber que si engaño, existe la posibilidad de que la otra persona, existe una alta posibilidad de que la otra persona se hiera. Entonces, ¿qué dirías vos? Que entonces, más bien, en vez de pensar en no voy a engañar porque es malo, podríamos repensarlo desde un lugar consciente en decir, elijo no engañar porque no me quiero jugar el chance de generar la posibilidad de herir para yo herirme de vuelta. No sé. Ay, Fadrik, este es un tema además en mi vida importante últimamente. A ver, eh, mira, para empezar, antes de entrar en el tema de la mentira, que has dicho lo de herir, bueno, la mentira sería igual, es decir, el saber que algo que tú decidas hacer va a poder herir a otra persona, es que va a poder herir a otra persona cualquier cosa, cualquier opción, cualquier camino que tomes. Sí, ok, pero, pero ¿Sabes? ¿no crees vos que la mentira como un acto particular tiene un potencial más alto de herir que otras cosas? Digo, basándonos en la estructura social y moral en la que estamos. No. Sí, sí, a ver, me voy a meter en camisa de... eh, sí, a ver, lo primero que te quería decir es lo de la herida, es decir, y también para llevarlo a la mentira, ¿vale? Es decir, que no se... para mí se trataría de autenticidad. Ahora, es que el tema de la mentira es bastante peliagudo porque también habría que decir a qué llamamos mentira. Es decir, si la mentira es no contar algo, si la mentira es responder, es decir lo contrario de lo que se... Hay una frase, no me acuerdo de quién era, que decía, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, ¿no? Ser sincero es Sí. no decir nunca lo contrario de lo que se piensa, ¿vale? Wow. Entonces, bueno, es verdad, o sea, cuando te hacen una pregunta directa y tú mientes, es decir,
dices lo contrario de lo que es, entonces ahí has mentido. Si no te hacen esa pregunta y tú decides dejártelo para ti, es decir, eso es mentira. Hay gente que considera que eso es mentira y hay gente que considera que no, ¿vale? Entonces, como es muy complicado. Ahora, vamos a la mentira directa, ¿no? Que entiendo que es Sí, de lo que estás hablando tú. A ver, claro, aquí hay un tema para mí muy interesante y que me ha afectado últimamente mucho y que he estado pensando mucho sobre ello, ¿vale? Eh, a ver, primero hay una cosa que es para mí importante que es el derecho a la privacidad, ¿vale? El derecho a la privacidad. Entonces, yo creo que todo esto depende de los pactos implícitos o explícitos que se tengan con la otra persona, ¿vale? Si eso, estamos, eso, eso. si Me estamos, encanta si, eso. si estamos en una relación, porque claro, a veces que te hagan una pregunta determinada es una impertinencia, porque es una forma de invadir tu privacidad. Digo a veces Sí, puede ser así. Entonces, claro, cuando se invade tu privacidad con una pregunta determinada, tú aquí y entonces te ponen en el brete de tener que contar una cosa que a ti no te da la gana contar porque lo quieres guardar en tu privacidad y no consideras que la otra persona tenga el derecho a saber eso, porque es tu privacidad, entonces, ¿qué haces? Claro, es decir, o eso es dices como un la verdad, chantaje. claro, entonces ahí dices la verdad y entonces te jodes porque lo que querías guardar para ti, entonces están forzado a decirlo porque te has autoimpuesto el decir la verdad, Wow, ¿vale? wow, claro. O Sí. mientes y no te juzgas por haber mentido porque, claro, porque piensas, es que no tenías ningún derecho a preguntarme esto. Entonces, como yo quería guardármelo para mí, pues, o sea, o te miento o me tengo que joder porque me lo preguntas, ¿vale? Claro. Entonces, esto es muy delicado. Ahora también está lo otro, es decir, también está el si decidimos vivir desde la autenticidad y asumir las consecuencias de todo. Es decir, pues mira, si me lo preguntan, yo decido de principio no guardar ningún secreto. No guardar ningún secreto si me lo preguntan. Si me lo preguntan, voy con todo. ¿Vale? ¿Me lo has preguntado? Pues ala, pues ahí tienes la verdad. Y asumo las consecuencias, ¿no? Esto es Pero también verdad. muchas personas no están listas para escuchar tu verdad. Bueno, pero eso es Y cuando problema digo de. que no están listos, sí, es problema del otro, pero pasa mucho que exigimos la verdad del otro, pero cuando el otro nos da su verdad, explotamos. Ya, ya, bueno, claro, claro, pero bueno, entiendo que la persona que está exigiendo la verdad lo que quiere es saber a qué atenerse contigo, ¿vale? Y esto es lo que hay que entender del otro lado porque a todos nos ha pasado, hemos estado en un lado y hemos estado en otro. Entonces tú lo que buscas cuando quieres la verdad del otro es porque quieres saber a qué atenerte con esa persona. Wow, ¿Vale? Porque, claro. porque es verdad que cuando tú decides guardarte algo, a lo mejor, que puede implicar a la otra persona o que podría afectar a la otra persona, pues depende del caso. Pueden estar invadiendo tu privacidad o tú te estás separando, es decir, no estás siendo generoso con esa persona y estás jodiendo su libre desarrollo, porque no puede decidir qué hacer ante la verdad, ¿no? No puede saber qué está pasando ahí y asumirlo y decidir qué hace frente a eso. ¿Vale? Entonces, la línea, para mí esto es un tema muy complicado porque la línea es muy fina, es decir, la línea tiene que ver con el pacto implícito o explícito que tienes con la otra persona. Y claro, Claro, porque si no hay un pacto, claro, pero el pacto explícito es muy fácil. ¿Vale? El pacto explícito, imagínate, es una pareja que se dice, oye, mira, nos podemos acostar por ahí con quien queramos, pero nos lo contamos, o no, nos podemos acostar con quien queramos, pero no nos lo contamos mejor. Yo prefiero no saber, tú haz lo que quieras, pero yo prefiero no saber, ¿vale? Bueno, lo han hablado explícitamente y está el pacto explícito sobre la mesa. Pero el pacto implícito, amigo mío, es decir, lo que cada cual entiende,
Es decir, que tú y yo estemos en una pareja, en pareja, por ejemplo, y que tú estés pensando que se da por sentado una cosa y yo estoy pensando que se está dando por sentada a la contraria, Y pasa ¿vale? Entonces, muchísimo, claro que pasa. Entonces, porque las parejas no hacen acuerdos y asumen que el otro va a ser exclusivo con vos, pero cuando se da cuenta que de repente no fue así, hace un espaviento, pero en realidad nunca hubo un pacto, nunca hubo un acuerdo para el cual después hacer un reclamo, digamos. claro. Y la otra persona dice, pero que esto era una relación monógama, ¿no? Por ejemplo. Pero esto, pero no, si no lo habíamos hablado nunca. Claro, nunca se habló. Yo siempre he estado con muchas personas, ¿no? Creía que era lo normal, creía que tú también lo hacías. Claro. Y aquí Y está la todo el otra, tema de la subjetividad, ¿no? Que es tan... Por eso, gran parte de ahora que estás hablando del lenguaje, yo trabajo mucho con temas de comunicación y demás, y me he dado cuenta que como el ser humano está tan... es tan natural para nosotros como humanos traducir nuestra realidad a través de nuestros propios condicionamientos y de nuestras propias interpretaciones, tratar de ser muy objetivo y concreto a la hora de hablar minimiza mucho el conflicto entre seres humanos. Como, ¿qué fue mucho. lo que me escuchaste decir? Y darnos cuenta si estamos en la misma página o si el otro está interpretando algo que yo no necesariamente dije. Creo que tiene que ver un poco Sí. con el tema de la concretud, no sé cómo le llamabas al inicio. Sí, totalmente. Mira, hay un terapeuta que a mí me gusta mucho, de los poquitos terapeutas que me interesan en el mundo, ¿no? Un terapeuta italiano que se llama Giorgio Nardone, que tiene un pequeñito libro sobre la comunicación en pareja, que se llama Corrígeme si me equivoco, ¿no? Wow, ok, lo ¿No? apunté. Y él propone este tipo de conversación, es decir, que la otra persona, y esto cuando estás metido en determinadas dinámicas es súper chungo, pero si se logra hacer es mágico, ¿no? Que es la otra persona te habla, ¿no? Te dice, y entonces tú a continuación no respondes de inmediato, es decir, tú no dices lo que opinas de lo que piensa la otra persona, sino que repites lo que la otra persona ha dicho. Es decir, corrígeme si me equivoco. Lo que has dicho Claro, es que tal, 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 tal. Entonces, si la otra persona te da el ok, te dice, sí, eso es lo que he dicho. Vale, entonces claro, te voy a responder a esto. ¿Vale? Si la otra persona te dice, no me has entendido bien lo que he querido decir, vale, entonces lo vas repitiendo hasta que la otra persona te da el ok. Y hasta que no te da el ok de que tú has entendido bien, tú no respondes a eso, ¿no? sí, no Ay, si supiéramos se hacer esto responde bien, porque ¿no? estaríamos partiendo desde el imaginario del otro, que nunca va a estar de acuerdo con el tuyo. Entonces es importante desplazar los imaginarios para basarnos en la objetividad de lo que realmente se está diciendo sin poner palabras en la boca del otro o una intención en el otro, que es incluso peor. David, hay una pregunta aquí, Sí, sí, te la leo, dice, la sí. autenticidad no da también derecho a preguntar lo que nazca y continúa con esto. El sentimiento de invasión de privacidad no se contrapone a la libertad de la autenticidad. ¿No debería uno hacer innecesario al otro? Vale, vamos por partes. Lo primero, obvio, es decir, la autenticidad no tiene que ver con también preguntar lo que te nazca, sí, claro, Claro, podés y preguntar. tú, claro, y tú responder lo que quieras, es decir, claro. Es decir, claro, sí, tú puedes preguntar, es decir, tú preguntas lo que te nazca y asume las consecuencias de la pregunta. Y yo te responderé lo que me nazca y asumiré las consecuencias de la respuesta, claro, por supuesto. La Claro. segunda parte, ¿cuál era? El La sentimiento se- de invasión el sentimiento de invasión de privacidad no se contrapone a la libertad de la autenticidad. el sentimiento de la Creo invasión que de la privacidad. Sí, creo que era una no, continuación de la primera pregunta.
No, no, claro. A ver, yo creo que al contrario, que en realidad es una defensa de la propia libertad. Es decir, es como cuando tú defiendes tu casa, ¿no? Es decir, cuando tú defiendes tu propiedad, cuando van a entrar en tu propiedad, ¿vale? Es decir, si yo dejo que invadas mi propiedad y que entres aquí y que hagas en mi casa lo que te dé la gana, es decir, eso no es libertad. Es decir, la libertad necesita ser defendida. Es decir, no, de hecho hay una cosa que hay que entender, que es que no nacemos libres. O sea, no. La libertad no es una condición inherente al ser humano. La ¿No? libertad es algo que hay que... No. Es decir, tú naces y necesitas, para empezar, necesitas caricias y necesitas el pecho, la teta de mamá. Ah, ok, pero ¿Vale? como un sentido físico, digo, como un Sí, cuerpo físico somos completamente dependientes. De hecho, somos los sí. animales más dependientes. Claro, claro. Y naces en eso, o sea, nacemos en eso. Es decir, la libertad es algo que cada cual tiene que responsabilizarse de generarla. ¿No? Entonces, Mm, mi libertad, es me decir, gusta. si tú preguntas algo que no tienes el derecho a saber, pues yo soy libre, es decir, yo soy libre siempre y cuando no caiga en el chantaje y no caiga en la trampa de sentirme que yo tengo la obligación de contártelo solo porque me lo has preguntado. ¿Vale? Pero Esto tiene que ver con claro, esto tiene que ver con la libertad, con que yo no sienta que tengo la obligación solo porque tú creas o porque tú quieras saberlo o porque tú creas que tienes el derecho a saberlo. No, perdona, yo tengo la libertad de contártelo o no, eso sí. wow. Desde esa lógica podríamos decir entonces que no hay un sentido de responsabilidad implícito hacia nadie. Por ejemplo, ¿verdad? Que es un tema controversial también, como esta idea de que, es que tengo que cuidar a mis papás porque están viejos, o básicamente yo cuestiono todo lo que viene desde la obligación, desde el debería, desde el tengo que. Vos dirías entonces que si yo digo, bueno, es que me toca cuidar a mis papás porque están viejos, o me toca hacerme responsable de mis hijos porque son mis hijos, en realidad es una excusa para decir, de alguna forma estoy satisfaciendo una necesidad personal al decir que estoy cuidando de vos. No es, o sea, que en última ni siquiera lo hago tanto por el otro, lo hago porque si yo no hago esta idea de responsabilidad que tengo sobre el otro, yo mismo me voy a sentir culpable o de alguna manera indebido, o sea que lo estoy haciendo por mí, ¿o no? Bueno, pero es que todo, a ver, todo, pero incluso cuando tú buscas hacer el bien a los demás, en el fondo lo estás haciendo por ti, claro, lo estás haciendo porque eso es lo que te hace sentir bien, eso es lo que te hace sentir pleno, eso es lo que hace que te hace sentir el corazón rebosar, eso es lo que te hace sentir vivo, claro, lo haces por eso haces el bien, por eso haces el bien a los demás, ¿no? O intentas hacerlo. Pues claro, en cuanto a los hijos y esto, aquí hay una cosa que a mí me gustaría aclarar, que es que, y esto es el sentido biológico que tiene, ¿vale? A ver, cuando una manada ¿no? Con una manada de ciervos huyen de un león, ¿vale? Y se cae un adulto, y se cae un ciervo adulto, la manada sigue, Wow, sí, sigue para adelante porque de lo que se trata es de proteger a las crías. Entonces, no ponen a las crías en peligro por volver a por un adulto. Si el adulto se cae, pues ahí se acabó la historia, ¿vale? Ahora, si una cría se cae, toda la manada vuelve para atrás a proteger a la cría, ¿vale? Entonces, esto es lo que Hellinger también en las constelaciones familiares se dio cuenta, ¿no? De lo que él llamaba el tema los familiar, órdenes del amor, ¿no? Él lo llamaba los órdenes del amor, ¿no? A ver, las si, jerarquías. claro, si tú tienes hijos, es decir, tú no tienes el deber de cuidar a tus padres, porque eso dependerá de lo que tus padres hayan. Tú no tienes el deber de cuidar a tus padres, pero tienes el deber de cuidar a tus hijos. ¿Vale? Claro. Ahora, ahora que tengas el deber, no quiere decir que precisamente si tú crees que tu presencia
es negativa para el hijo, que es lo que te explicaba antes, en realidad le estás cuidando apartándote de su vida. Y puede ser que te estés equivocando, ¿vale? Puede ser que te estés engañando a ti mismo en realidad en ese momento, pero tú en ese momento lo estás haciendo por amor, Sí. ¿vale? Entonces Y, estás protegiendo a tu hijo apartándote. sí, y desde, si lo estoy haciendo desde la libertad o más bien desde el no querer, ya entiendo esa. Hay un comentario que me Claro. hizo gracia, que es, creo que Fadrique quiere oírte decir que deje de sentirse culpable por algo que cree haber hecho mal. Dime, Y quiero decir algo con eso. dime. Quiero decir algo con eso. Yo empecé lo que llaman el Dharma o mi camino, o como se le quiera llamar, o mi llamado, o lo que sea, muy joven, cuando tenía 16 años. Y yo tuve a mi primera hija a los 21 años y por razones que para mí hasta el día de hoy son inexplicables, eh, bueno, tuve una influencia muy fuerte hacia el ascetismo y estuve varios años metido en cuevas en la India o andando de peregrino por donde sea y tuve el cuestionamiento de dejar a mi hija. Luego me di cuenta que era una idea autoimpuesta de supuesta iluminación y todo lo demás. Eso fue hace 12 años. Y cuando me di cuenta que era solo una idea y que yo auténticamente quería estar presente en la vida de ella, se me fue el dilema y se me fue el conflicto y sigo estando en la vida de ella. De hecho, tengo 2 hijas ahorita. Uh -huh. Eh, pero es algo que estuvo muy presente en mi vida y uso el ejemplo ahora como un referente constante, pero de repente hay algún conflicto todavía en mí y estoy tratando de resolverlo, no sé, pero me encanta. No, pero claro, lo que estaba pasando en ese momento cuando te estaba pasando eso, es que desde donde tú lo estabas haciendo era un impulso infantil. En realidad tú estabas utilizando la iluminación Claro, como excusa para no ejercer tu responsabilidad. eso me encanta, ¿Vale? total, para no hacerle cargo al tema de estar presente, de Claro, desenvolverme como ser humano en las responsabilidades de la vida material, básicamente. claro, pero en ese caso estaba siendo un niño pequeño que estaba huyendo, es decir, ahí sí, Total, ahí estabas abandonando tu responsabilidad por una supuesta iluminación, cuando la verdadera iluminación, y tú ahora mismo lo sabrás, es hacerte cargo, es decir, ejercer la responsabilidad. Ahí es donde de verdad, en todo caso, te vas iluminando, ¿no? Poco a poco. Pero porque son ellas las que te iluminan, además. claro. Pero, eh, ¿qué iba a decir? Ay, que se me ha ido. Algo importante que te iba a decir. ¿Cuál es el problema exactamente que tú tenías con eso? ¿Perdón? ¿Cuál es el problema exactamente que tú tenías con eso? Que dices que sigues teniendo ahora todavía, o ya no. No, no, conscientemente no lo tengo ahora y Ah, vale, bueno, vale. no sé si de repente algo en mí habrá alrededor de eso que me hace que lo traiga de nuevo y no quiero ponerme a pensar en Ah, eso porque quién sabe. no. Pero, Generar problemas que pero no tienes. no, pero es interesante porque eh, lo ligo al tema también de la resistencia que tuve hace unos años con el dinero y que tiene que ver, o sea, mi camino ha, ha ido evolucionando o cambiando desde... Yo tuve mi primera escuela, fue súper ascética y es antisistema, antidinero, antimaterialismo básicamente. Entonces yo tuve que pasar, o bueno, sí, tuve que, porque lo decidí desde algún lugar, por toda esta ascesis y toda esta renuncia del mundo para luego integrar el mundo en mí. Y lo que estoy rescatando de lo que vos me estás diciendo es que siempre fue una resistencia infantiloide de hacerle frente a lo que significa estar en este mundo.
eso es como lo que estoy rescatando. Y que, bueno, ya tengo varios ¿Eh? años haciéndole frente y no creas, todavía hay algunas resistencias y demás, pero ya digo, es un proceso más consciente. Claro, esto tiene que ver con el proceso alquímico de que hablábamos al principio, que en realidad lo que has conquistado es la materia, es decir, has materializado el espíritu. Mm, Antes lo que estabas es huyendo al espíritu, es decir, estabas huyendo a la espiritualidad, ¿vale? Por miedo a la responsabilidad aquí material. Entonces, en realidad estabas haciendo solo medio camino, te estabas quedando aquí en el aire por no bajar aquí a responsabilizarte. En cambio, cuando haces el círculo completo, te das cuenta que la materia en realidad es una representación de aquí. Si aquí eres pobre, aquí eres pobre. Y viceversa. Si sí, aquí eres pobre, aquí eres pobre. ¿Vale? wow. Sí, como es arriba o es Entonces, abajo, ya estaríamos hablando del tema del Kybalión y todas estas leyes que tienen su y sentido. todo eso. Ahora, Fadrique, es que no sé cuánto tiempo llevamos, pero es que no quiero Sí, terminar. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos? no, eso te iba a decir. Es que, Usualmente los en vivo duran una hora, pero me imagino que hay una nueva integración de Instagram que no está poniendo límites porque ya llevamos hora y media o más. Pero, vale, guay. pero Vale, esto es porque nuevo para mí, esto es nuevo para mí, entonces igual podemos ir cortando ya. Yo estoy bastante satisfecho con todo lo que se ha dicho y hecho y vale, podríamos fenómeno. ir. Vale, no te lo decía porque quisiera, pero sí, yo creo que yo creo que lo redondearíamos con una cosa que no me quería quedar sin decirte sobre la mentira, ¿vale? Porque este es un tema muy importante. Genial. Entonces, independientemente de todo lo que te he dicho sobre la mentira antes, ¿vale? Que yo me estaba ciñendo a decir a la propia libertad que tiene el individuo de decidir lo que cuenta y lo que no. Y entonces tú no puedes depender de que los demás te lo pregunten para contarlo o no, porque entonces el poder lo tienen los demás. Entonces los demás van a saber de ti lo que ellos decidan preguntarte. Entonces tú no tienes el poder sobre tu propia vida, lo tienen los demás, ¿vale? Por eso estaba intentando explicar lo anterior. Ahora, dicho esto, cuando tú tienes una relación con alguien que te importa, es cierto que a la larga lo que mejor resultado da, es decir, la mejor política es la verdad, ¿vale? Y Sí. esto es una lección que me ha costado aprender, ¿vale? Pero Wow. es verdad que a la larga la mejor política es la verdad. Ahora, tú eres libre de no decirlo y no Claro. tienes, y esto es lo que quiero decir, no tienes por qué sentirte mal, porque tú decides guardar algo, pero asume las consecuencias, Y eso creo ¿vale? que es el punto crucial, que es yo puedo decidir mentir sabiendo que asumiendo la posible consecuencia de eso, que podría ser muchas cosas. Y desde ahí Claro. decido o no decido hacer. Claro, y lo asumes, pero a la larga te digo, y esto es lo que sí quería aclarar, a la larga Ok. tú puedes decidir mentir y tienes todo el derecho a mentir. Muy bien. Esto es lo principal, ¿vale? Ahora, a la larga, si a ti te interesa, a ti te importa esa relación, has puesto una bomba acabas de poner Wow, 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 acabas de wow. poner una bomba, porque claro, es Sí, decir, ahí de repente hay un secreto, en el momento que tú has mentido, hay algo que has decidido poner en medio sin tú darte cuenta, ¿vale? Incluso aunque no haya sido y aunque tú lo hayas hecho por lo que lo hayas hecho y te hayas sentido con todo el derecho y no pienses que hayas hecho algo mal por mentir, pero es cierto que has puesto una bomba. sí, Has te puesto una estás bomba. jugando el chance de que esa bomba explote en algo que de repente no quisieras necesariamente que explote. O tal vez en el Bueno, fondo sí, no te das cuenta. es que yo apostaría que va a explotar de una forma u otra. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, si te importa de verdad la relación con esa persona, si es importante para ti, yo creo que la mejor actitud es tener el coraje de ir con todo, es decir, con todo, pum, o hacer un trato explícito de decir, oye, esto no nos lo contamos. Entonces, está claro que esto
ni nos lo preguntamos, ¿vale? Entonces, si este es nuestro trato, ok, ¿vale? Pero si no hay ese trato explícito y la otra persona quiere saber, yo ahora mismo en mi vida soy partidario de ir con todo y asumir las consecuencias. Es decir, si la otra persona le jode la verdad, pues que se joda, por no haberlo preguntado. Si la otra persona huye de mí, pues asumo las consecuencias, pues huiré y ya está. Lloraré un rato y me recompondré y reharé mi vida, ¿vale? Pero es mucho mejor eso que la distancia que va provocando a la larga la mentira, normalmente. David, qué gran gusto haber compartido con vos. Muchísimas gracias por este tiempo. Nos pasamos de tiempo, pero bueno, Igual, fue súper ameno para mí. para mí también. Le quiero decir a la audiencia también que muchísimas gracias por estar tan presentes, escribiendo comentarios y opinando, o bueno, haciendo preguntas o lo que fuera. Y también que nos compartamos audiencias. Invito a que sigan a David en su página, que por cierto, David, no sé por qué no pones tus textos pequeños en Instagram todavía. Te quiero impulsar a que lo hagas y te puedo asesorar incluso. Y bueno, ya a la he audiencia visto también para que sigan mi página también. ya he visto que tú lo haces muy bien, te llevas muy bien Instagram, con mucho gusto, lo haces muy bien. Sí, sí, con mucho gusto te puedo dar ideas, así que un abrazo Es enorme, que David. Muchísimo cariño. es que soy un poco excéntrico con las redes sociales, Sí, pero, eso pero veo, eso veo. es cierto que Instagram lo tengo muy abandonado porque en realidad cuando yo entré en Instagram solo para hacer un proyecto cinematográfico. Sí, Es decir, eso yo vi. quería utilizar, ¿vale? Pero no tengo tiempo a tantas cosas a la vez. Y entonces es verdad que lo he ido abandonando, pero prometo Sí, ponerme a Instagram. sí, y si no, igual busquen a David Testal en Instagram y en Twitter, que es donde más postea cosas. Mientras tanto lo asesoro y mientras tanto empieza a postear en Instagram. Un abrazo grande, que estén todos muy bien desde cualquier esquina del mundo que se hayan conectado. Hasta luego. Gracias, Fadrique. Gracias.